Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y creo que podemos saludar también a Enrique Jiménez. Enrique Jiménez es uno de tantos jóvenes que busca una vivienda que pueda permitirse, en su caso, creo que después de encadenar varios contratos temporales. Enrique, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Empezamos contigo, Enrique. Después de escuchar hoy a todos los políticos prácticamente del país hablar de soluciones para el precio de la vivienda, ¿tú ves ya más cerca poder comprar una casa? Bueno, después de este tema que lleva tratándose bastante tiempo, al final los jóvenes no queremos más promesas, queremos llaves. Creemos que hace falta más cemento y menos papeles, porque en Europa los jóvenes se emancipan a los 26 años y en España luchamos con suerte hasta los 30 por un alquiler que nos consume el salario. Y no es porque los jóvenes no queramos emanciparnos, sino que el sistema nos cierra la puerta, ¿no? Vemos cómo no es suficiente formarse y tener un trabajo como nos habían dicho, ¿no? Para conseguir la vivienda, porque el mercado laboral que también tenemos es bastante precario, contratos temporales, salarios mínimos, salarios medios de los jóvenes ronda en torno a los 1.200 euros mensuales, y si pagas un alquiler de 800.000 euros o quieres comprar una vivienda con esos salarios es prácticamente imposible, ¿no? Entonces ya estamos un poco cansados, ¿no?, de promesas por un lado y por otro, y consideramos que esto se ha convertido en un problema que tienen que sentarse todos los agentes implicados y elaborar un pacto de Estado, porque nos han vendido la idea de un futuro brillante y nos han apagado la luz, ¿no?, antes de llegar. Vamos a profundizar un poco, si nos lo permites, Enrique, en tu caso personal. Quiero decir, ¿cómo está siendo tu proceso de búsqueda de una casa que te puedas permitir? ¿Con qué te estás encontrando? ¿Qué porcentaje de tus ingresos supondría poder pagar la entrada? No sé si la entrada o incluso ni siquiera el alquiler de alguna de esas viviendas que te gustaría, a las que te gustaría poder acceder. Vale, pues primero tendría que empezar por encontrar la estabilidad en el mercado de trabajo, ¿no? Porque es cierto que, bueno, decir esto, asumir esto es complicado, y soy de los afortunados que casi siempre está trabajando, pero con contratos temporales y con, como ya he mencionado antes, salarios que rondan los 1.200 euros, por lo que tanto un alquiler como una vivienda en propiedad supondría el 70-80% de mis ingresos, ¿no? A eso hay que sumarle los suministros, y en el caso de la compra, pues bueno, el 20% de esa entrada que hay que dar, más los correspondientes impuestos, que si no me falla la memoria, en compra nueva son un 10% de IVA, y si no, el impuesto de transmisión patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, desde Lideremos, que es de la organización que formo parte, pensamos que todavía existen palancas que no se han tocado y que serían muy beneficiosas para facilitarnos este acceso, ¿no? Como sería el suprimir el IVA o el impuesto de transmisión patrimonial para la compra de la primera vivienda. Esto sería ahorrarnos unos 20-30.000 euros de entrada. Aumentar la oferta, indudablemente esta realidad es innegable, ¿no? El mercado funciona así, y es urgente empezar a construir vivienda, ya sea vivienda pública o ya sea cediendo suelo, con un compromiso por parte de los constructores de que se va a destinar a un alquiler con precios moderados o a una venta con precios moderados, ¿no? Y bueno, en esas me encuentro, y tanto compañeros como compañeros de trabajo, de Lideremos o bien de estudios, están en la misma situación, y da igual el punto en España en el que te encuentres. Bueno, pero es verdad que has puesto encima de la mesa otro detalle clave, capital, si de lo que se habla es de la dificultad del acceso de los jóvenes como tú a la vivienda, y es que, por desgracia,
y debería ser el primer foco de interés. Por desgracia, España, digo, sigue siendo el país de Europa con la mayor tasa de paro juvenil. En todo caso, José María, entiendo que el perfil de Enrique es de los más repetidos, lo que más os encontráis. Jóvenes que, como nos decía él, tendrían que aportar el 80 hasta el 90% de sus ingresos para poder pagar incluso la entrada de una vivienda, ¿no? Sí, correcto, así es. En realidad, bueno, en los últimos 10 años ha cambiado mucho el escenario porque hasta el crash inmobiliario, podríamos decir, nuestros compradores habituales en una agencia inmobiliaria de vivienda, 1 de cada 3 era un perfil joven, un perfil de emancipación, y hoy día pues no es ni 1 de cada 6, es decir, por suerte, por desgracia, más bien por desgracia, pues ya no aparecen por nuestras oficinas, y esto no es por otra cosa, porque realmente no tienen el capital necesario, el ahorro necesario, y sus ingresos pues distan mucho de ser los que se necesitan para comprar una vivienda en las principales ciudades. Vamos a analizar algunas de las medidas que se han presentado en las últimas horas. Decíamos, tanto el fin de semana el Partido Popular, has estado siguiendo también naturalmente de manera muy cercana las medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno. De todas las que se han puesto encima de la mesa, insisto, ¿hay algunas que te parezca que efectivamente pueden ayudar a aligerar la situación que atraviesan tantos cientos de miles de jóvenes como el caso de Enrique? Bueno, él ha establecido 12 medidas, la mayoría de ellas en el ámbito de la obra nueva y algunas otras en el ámbito de la vivienda existente. Y lo cierto es que nosotros el pasado mes de junio nos reunimos nuestra organización con la ministra de Vivienda y ya le llevamos una serie de propuestas para generar oferta en vivienda existente, que es donde somos especialistas, los agentes inmobiliarios en general. Bueno, pues hemos visto hoy en su discurso 3 de esas medidas que nosotros le llevamos en junio del 2024. Es decir, bueno, lo que no entendemos es por qué tienen que pasar 21 meses desde la promulgación de la Ley de la Vivienda para que por fin se empiece a hablar de medidas que realmente son necesarias, porque si bien es cierto que el principal problema, el grave problema es la falta de construcción de obra nueva, esto viene heredado de muchos años atrás, seguramente desde que se dejó de construir en el año 2009-2010, los primeros años se absorbió stock, pero a partir del 13-14 pues realmente se está generando un déficit de hogares tremendo. Se estima que más o menos se construye una vivienda y se generan 3-4 hogares, con lo cual ese déficit no lo vamos a paliar, si no es también aplicando medidas eficientes en la vivienda existente. Y hoy hemos escuchado algunas ideas que, ya digo, nosotros le llevamos directamente a la ministra en un informe en el pasado mes de junio. Bueno, es capital, nos decía desde las inmobiliarias José María, es capital incrementar el ritmo de construcción. Nos decía Enrique, que es uno de esos jóvenes que busca, casi sueña con poder pagar la entrada de una casa. Sería fundamental que rebajaran de manera seria los impuestos para adquirir una vivienda. Vamos a conocer un poco más de cómo está el sector. Vamos a saludar a nuestro arquitecto de confianza, Carlos Nieto. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches. Cuéntanos ahora mismo cuál es esa realidad. Es decir, desde que se detecta un suelo en el que se podría construir hasta que se entregan las llaves de las casas que se han construido en ese suelo, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, tenemos 2 fases. O sea, podemos ver un suelo que ya sea finalista y que sea un suelo en el cual se puede pedir licencia, o podemos ir más atrás. Estamos en una situación de carencia de vivienda en la cual con un solar o 2 solares no se soluciona el problema. Tenemos que generar nuevo suelo. Entonces vámonos más atrás. Ese suelo que es un prado, un descampado, y queremos generar una urbanización de viviendas o un sector nuevo en una ciudad o en cualquier municipio. Pues lleva un proceso larguísimo. Empezamos con un plan general o una modificación del plan general existente del municipio, después un proyecto de sectorización o delimitación del suelo urbano, después un plan parcial para esa zona, después un proyecto de reparcelación que reparte entre los diferentes propietarios el suelo resultante de la recalificación. Después el proyecto de urbanización, pues para generar lo que son viales, saneamientos, luz, farolas, acometida de luz, acometida de agua, etcétera. Y después ejecutar todo ese proyecto, la obra de hacer físicamente pues las aceras, las calles, poner las farolas, las papeleras, etcétera. Ahí empezamos a tener un suelo susceptible de ser edificado. Podemos estar hablando de 8 años sin ningún problema en todo este proceso, desde que detectamos ese descampado que hemos visto hasta que tenemos un suelo finalista en el cual podemos empezar a hablar de hacer una promoción de viviendas.
Entonces, en ese momento tenemos que redactar un proyecto, pedir la licencia de edificación al municipio correspondiente, que la otorguen, que es otro plazo largo, construir las viviendas, que suele ser un plazo en un bloque de un tamaño normal de unos 18 meses, y solicitar la licencia de primera ocupación. Ahí se nos han ido pues otros 3 años aproximadamente. Entonces, desde que se detecta o desde que se quiere generar un suelo hasta que podemos entregar las viviendas, pues podemos estar hablando de 12 años sin ningún problema. Más de una década para poder entregar las viviendas de esos pisos de nueva construcción. De ahí decíamos la necesidad de agilizar los trámites. Por cierto, Carlos, tú trabajas con digamos, promociones en diferentes comunidades autónomas. El Partido Popular hablaba este fin de semana de armonizar la ley entre las diferentes autonomías. No sé si eso también hace todavía que los plazos sean más largos. Bueno, a ver, desde el punto de vista normativo tenemos que cumplir diferentes legislaciones. Tenemos la normativa estatal, obligada en todo el territorio, las autonómicas, las municipales y las sectoriales. Pero es que luego, además, a todos esos pasos que hemos enumerado para generar un suelo o un solar, tenemos los informes preceptivos. Tenemos informes que pueden ser de medio ambiente, de carreteras, de la Confederación Hidrográfica, los informes de costas, servidumbres ferroviarias, servidumbres aeronáuticas, Ministerio de Defensa, Patrimonio, Protección Civil, y podríamos seguir enumerando un montón de administraciones que tienen que emitir su informe preceptivo, y que todo eso no hace más que dilatar. Evidentemente todos estos procesos dan una seguridad jurídica, pero estamos hablando que cada informe de eso estamos hablando de meses o de años hasta que se emite, y luego cada informe, cada paso, cada proyecto, cada reparcelación tiene su periodo de alegaciones, en el cual cualquiera que se siente perjudicado, propietario o no, puede hacer sus alegaciones que tienen que ser resueltas, y volvemos a hablar otra vez de plazos de meses. Entonces, es un proceso muy garantista, porque es un proceso muy garantista, pero a la vez largo, y estamos en una situación en la cual nuestros jóvenes necesitan viviendas, y habría que aligerar de alguna forma todo ese procedimiento de forma que se redujeran drásticamente esos plazos por el bien de todos. Y una cosa más, Carlos, nos decía Enrique, que es uno de esos jóvenes que busca una vivienda que se pueda permitir, en su caso con varios contratos temporales. ¿Qué porcentaje, nos decía, habría que bajar los impuestos entre 20 y 30.000 euros? ¿Qué porcentaje de impuestos supone el precio final de una vivienda? A ver, actualmente el IVA, que es lo que se aplica a vivienda nueva, está para viviendas de protección en torno al 4%, depende de las comunidades, en torno al 4%, y la vivienda libre el 10%. Pero luego todo ese procedimiento que he dicho no suma impuestos, pero sí suma impuestos, suma tasas, suma otra serie de que se van dejando por diferentes administraciones autonómicas, locales, etcétera, pues que van sumando diferentes puntos. Luego está todo el tema de inscripciones registrales, notarías, etcétera. Pues fácilmente nos vamos cercano a los 20 puntos de tramo impositivo sobre la vivienda, en las diferentes actuaciones, desde un suelo inicial sin calificación urbanística ninguna hasta la entrega de las viviendas. Un 20%, pues efectivamente los 20-30.000 euros de los que hablaba Enrique. Carlos Nieto, arquitecto, gracias, como siempre, te envío un fuerte abrazo. Vaya que buenas noches. Hasta pronto. Bueno, Enrique, decías, veía que asentías, nos decía Carlos Nieto, tranquilamente pueden pasar 12 años desde que comienza un proyecto hasta que finalmente se entregan las llaves. Si eso no se aligera, difícilmente, y esto no se hace de la noche a la mañana, no quiero deprimirte todavía más, pero difícilmente vais a encontrar esa vivienda con la que soñáis. Sí, asentía porque nosotros en el proceso de escucha que hemos hecho desde Lideremos y las propuestas que hemos planteado, siempre evidentemente propuestas técnicas, hablábamos de simplificar trámites burocráticos, agilizando el cambio de uso de locales comerciales a viviendas y simplificando permisos para viviendas de VPO y flexibilizar la legislación urbanística. Esto nos permitiría acortar los plazos de construcción y adaptar los índices de edificabilidad a la demanda real, aun estando en zonas tensionadas, ¿no? Y lo que también es muy importante, porque es el mensaje, ¿no? El mensaje que se está trasladando. Hoy en España no es suficiente estar formado y tener un trabajo para poder independizarte. Entonces, ¿qué mensaje se está trasladando a la generación que tiene que construir el futuro de un país si no puede construir su proyecto de vida? Aún así, nosotros no nos vamos a resignar y desde Lideremos no vamos a parar hasta conseguir que los jóvenes en España puedan construir su proyecto de vida. Por supuesto que no resignéis, claro que no. Tenéis todo el derecho del mundo, además hasta reconocido en la Constitución. Pero en todo caso, José María, claro, visto el panorama, es decir, hasta 12 años para poder construir un bloque de viviendas, entre un 20 o por encima del 20% en impuestos en el precio final de la vivienda, parece que esto
esto no se soluciona, como decíamos, de la noche a la mañana. De entre las propuestas que habéis hecho a este gobierno, entiendo que a todos los gobiernos, ¿cuál es aquella que decís, pues no nos hacen caso y sería fundamental? Bueno, primero hay que trabajar sobre dos líneas. Una es la compraventa, otra el alquiler. En cuanto a la compraventa, qué duda cabe que el impuesto de transmisiones es absolutamente un impuesto recaudatorio, casi diría yo confiscatorio. No se entiende que en algunas comunidades autónomas haya un impuesto de transmisiones del 10% cuando vas a comprar una vivienda habitual. Daros cuenta que en cuanto tú necesitas vender esa vivienda al cabo de un año, pues tienes que volver a aplicar ese 10, es un impuesto repetitivo y se da, digamos, el contrasentido de que igual compras un coche de lujo de segunda mano, aplicas un 4 de ITP y si compras una vivienda de primera necesidad tienes que irte a un 8, un 10. En la Comunidad de Madrid tenemos un 6, una bonificación al 5,4 hasta 240.000 euros. En Euskadi, por ejemplo, hay situaciones donde se puede bajar hasta el 2,5. Bueno, todas las medidas que vayan a paliar este gravamen, bienvenidas sean. Eso en lo tocante al tema de impuestos, ¿no? Por otro lado, en el alquiler, que es la situación, digamos, más acuciante en este momento, bueno, pues llevamos 5 años donde se habla mucho de que hay que intervenir en el mercado del alquiler, pero tenemos un mercado de alquiler intervenido. Desde marzo del 2019, cuando la modificación de la LAU limitó las garantías exigibles y nosotros ya anunciamos que eso iba a provocar un casting de inquilinos y está ocurriendo. A las pruebas me remito. Más adelante, en el 2022, se limitan las actualizaciones de la renta de alquiler y ya dijimos que eso iba a provocar que no se prorrogasen los contratos, cosa que está ocurriendo. Y es decir, que cada vez que se ha intervenido se ha hecho a peor. Estamos ahora viendo una situación dramática, puesto que no tienen absolutamente ningún sentido las rentas medias de los alquileres respecto de las rentas medias del trabajo. En las zonas periféricas, ya no hablo de que haya que vivir barrio Salamanca o no, estamos hablando de cinturones periféricos de las principales ciudades que no pueden asumir esto. Por otro lado, la bajada del inventario es muy elocuente. El inventario de propiedades en venta y en alquiler ha descendido notablemente desde el año, como decía antes, desde bueno, pues que empezamos a recuperar el ritmo a partir del año 2013-2014, porque no se construye obra nueva. Entonces, hay poblaciones en Madrid, pero no solo en Madrid, que tienen hoy el 50 al 60% menos de oportunidades que hace 5 o 6 años. Claro. Entonces, al final la situación es dramática y sin duda hay que construir vivienda, sin duda hay que reducir los tiempos administrativos, eso es absolutamente crítico, no es de recibo que estemos hablando ahora de la operación campamento después de 28 años y otros muchos ejemplos. Hablaba Carlos Nieto, el arquitecto, de 10-12 años, hay grandes operaciones que se han prolongado todavía más en el tiempo. José María Alfaro, que es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmobiliarias, gracias por estar con nosotros en 13 al día. Y Enrique, por supuesto, no desistas, suerte con esa durísima labor de encontrar una vivienda. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, no vamos a parar. Son las 9:23 en